Bueno, mi nombre es José Luis Aguilar, soy oncólogo médico y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Y estoy en el departamento de oncología médica y básicamente lo que yo veo junto con el consultorio donde se ven tumores geniturinarios, cabeza y cuello, melanoma. Sí, aquí se hizo desde el principio, desde hace ya más o menos, ya tendremos casi las 3, 4 semanas que se empezaron a reagendar pacientes, sobre todo los que tenían seguimiento y que no tenían riesgo de recurrencia o algo. Lo que nosotros empezaron a hacer por parte de la dirección, se dio la orden de que fueran los pacientes una reducción y los que no fueran necesario verlos no los veíamos. De hecho, pacientes que no era necesario ya tampoco revisarlos, pues no los revisamos a menos que sea conveniente hacer una revisión, que tuviéramos alguna lesión que tuviéramos que medir, etcétera. Los pacientes que están en quimioterapia continúan su quimioterapia normal, con las medidas generales. Ellos no tienen ninguna restricción para seguirlo viendo, solamente el ingreso al hospital. Básicamente antes entraban 1 o 2 familiares, ahora prácticamente entra el paciente. Hay muchas restricciones en cuanto a que si el paciente no necesita los de primera vez, no se pueden postergar para ver los estudios y ver los estudios y hacerse por fuera, pues se harán por fuera. Si no, los pacientes se continúan ingresando para continuar su evaluación dentro de la institución. Evidentemente, pues se bajaron mucho las consultas, se bajaron mucho las citas para diferentes áreas, tanto de laboratorio como de imagen, pero el servicio para los pacientes que tienen continuidad por el tratamiento que urge, que se les inicie un tratamiento, pues se les está dando, no se ha suspendido eso. Bueno, casi todos los ensayos clínicos, pues depende del investigador en general. La mayor parte de los pacientes que estaban en los protocolos para ingreso no se ingresaron. Los que ya estaban en tratamiento en la continuidad de los protocolos, pues siguió la continuidad que tenía que hacerse. Pero los que tenían que haber ingresado en esta época, por riesgos, muchos protocolos se pararon, dijeron que no se podían ingresar porque había riesgo de que tenían contagios en lo subsecuente. Entonces, como no lo sabían, era muy difícil poderlo desarrollar. Entonces, los pacientes de protocolos, pues básicamente continuaron, los que ya estaban en los protocolos, pues continuaron como estaba en su ingreso. Se sigue haciendo un escaneo de los pacientes que ya se estaban estudiando, se ingresan y ya. Sí, todo lo que se tenga que hacer, se hace en la cita de los pacientes. Todo lo que se tenga que revisar con este grupo de pacientes se hace. Evidentemente, pues hay citas y hay una disminución en cuanto a los tiempos, debido a que también hubo indicaciones de que disminuyó el personal en el hospital porque estuvieron rotándose y rolándose los diferentes, inclusive el área médica. No todo el área médica está trabajando, nos estamos rolando para acudir en la consulta. Hay un área específicamente para ver a los pacientes COVID. Ellos tienen otro rol y otro sistema de atención, pero la mayor parte de los consultorios que tienen que estar dando, la consulta siguen dando y dando sus tratamientos, siendo la programación de estudios del laboratorio de imagen y también de las quimioterapias. O sea, sabemos que esto se disminuyó y se puede estar retrasando en tiempo porque pues también ha disminuido el personal. El 5.º piso de hospitalización se habilitó para ver pacientes específicamente COVID. Pacientes de nosotros que no pudieran ser referidos, pero que los tuviéramos que ver aquí, los estamos viendo aquí de hecho. No teníamos, hasta la semana pasada teníamos básicamente son como 4 pacientes los que teníamos anotados. 2 mesoteliomas, un mieloma y una sarcoma de Kaposi. No, eso es lo que ha llamado la atención. De hecho, uno de los puntos que empezamos a revisar nosotros aquí, pues hay varios protocolos y hay varios sistemas de manejo que se quieren hacer, entiendo yo, en el propio hospital, pero también a nivel de varios grupos médicos, incluyendo en el chat aquí, que se quiere buscar hacer un registro. Mismo ASCO ha mandado un registro para pacientes con COVID y cáncer. Y lo que nos llama la atención es que hasta el día 45, 46, nosotros no teníamos ningún paciente
con cáncer y registrando con algunos otros pacientes, parece que no teníamos tantos pacientes con cáncer como hubiéramos sospechado. Y estos pacientes que son, pues son tumores poco frecuentes, pues también se nos llama la atención que hayan tenido, pues que hayan debutado y que hayan puesto con este tipo de tumores, ¿no? Entonces yo creo que nosotros habíamos esperado otro tipo de neoplasias por la frecuencia y no los hemos tenido cuando menos hasta ahorita. Sí, mira, no, esos datos los está revisando netamente el servicio de infectología. Esos datos aún nosotros no los tenemos, probablemente los tenga la dirección general. Ellos seguramente sí lo tienen con esta información. Sé que hicieron pesquisas para ver el grupo de pacientes, quiénes eran, inclusive al grupo médico que vio a esos pacientes, porque los vieron de la consulta externa, no eran pacientes sospechosos y finalmente, pues bueno, se hizo el diagnóstico porque empezaron a presentar síntomas. Inclusive se vieron en la consulta externa. Sí, en el personal de salud, sí, de hecho los primeros pacientes que tuvimos aquí fueron técnicos en el servicio de medicina nuclear. Se hicieron la revisión, tuvimos uno o dos personas, había un tercer sospechoso, ese no sé si fue sospechoso, ya no me informé si también fue positivo o no, pero cuando menos había 2 personas de medicina nuclear que estaban en ese riesgo. Hasta el momento había sospechas con algunos médicos, no se ha confirmado, y aparentemente en esas estamos. Hasta ahorita es la información que tenemos. Fíjate que no ha tenido tanto impacto. Sí se hizo una revisión y se hizo una recomendación a varios médicos que tenían riesgo. No ha sido tanto impacto porque como el personal aquí, los residentes y la mayor parte de los médicos se han escalado, y como hubo una disminución también en la consulta de los pacientes que estaban en seguimiento, pues más o menos se ha equilibrado la consulta y no son tantos pacientes como los que acostumbrábamos a tener. Por ejemplo, ahorita en la consulta tenemos 27 pacientes, lo normal andaba entre 27 y 38 pacientes, y estamos viéndolo con los médicos residentes. Está un médico adscrito viendo 2 consultorios, entonces de la consulta de 2 consultorios, entonces aparentemente no hemos tenido tanto problema en ese sentido. Y los procedimientos quirúrgicos se han diferido en la medida de que no sean urgentes, en lo posible, y cuando se requiere, bueno, pues se tienen que estar otra vez haciendo las cirugías, pero en general la mayor parte de los procedimientos están siendo se trata de buscar la mejor planeación posible dentro de la institución, precisamente por lo que el riesgo del paciente y por el riesgo del personal, para que no tenemos el personal no es tanto, pero no nos ha faltado la atención en ese sentido, ¿eh? Se ha visto prácticamente todo bien. Muchas gracias, Paquito, por esa pregunta. Mira, yo creo que es la primera vez, primero voy a hablar de lo general a lo particular. Es la primera vez que desde mi punto de vista toda la comunidad científica en el mundo se pone o trata de ponerse de acuerdo en contestar y sacar información, y ya vimos la capacidad de respuesta en prácticamente todas partes del mundo. Todo el mundo sacó información, toda esa información que se vertía al principio de China. En China, bueno, ya hay diferencias en cuanto a que si los chinos hicieron bien el tratamiento o no, los procedimientos de autopsia que hicieron los italianos, lo que hemos aprendido de los europeos, la gente sigue investigando, han trabajado en una forma coordinada biólogos moleculares, han trabajado químicos, no se diga el área médica, los paramédicos, creo que todos estamos en ese sentido, trabajando de una manera muy importante, los datos epidemiológicos. Creo que es la primera vez en lo que yo recuerdo, incluso en la historia, que esto pues, nos ayuda de una manera trascendental. Y curiosamente, precisamente este tipo de redes sociales con estos chats, donde ha venido la mayor cantidad de información y prácticamente en tiempo real, pues nos ha puesto a todos al día. O sea, realmente creo que este sistema de comunicación ha demostrado la eficiencia mejor que los medios de comunicación tradicionales, porque la información ni siquiera era, pues no sabemos si es verídica o no, con este reporte de saber si son los casos que tenemos o no, y con este sistema Centinela, que pues puede resultar muy controversial o no, pero al final de cuentas, lo que estamos viendo en el reporte de los chats, pues es una información, pues en un sentido que podemos tener comunicación con médicos de aquí, de cualquier parte
del mundo. Incluso veo el doctor Tiki de Ecuador que está mandando información. En fin, creo que esto pues, nos ayuda mucho. En la parte nacional, creo que también nosotros nos hemos puesto de acuerdo, cuando menos en el área de oncología, y un dato que sí nos empezó a llamar la atención, que empezamos a ver, es que nosotros esperábamos tener más pacientes porque dijeron que los pacientes con cáncer se ponían como un factor de riesgo por cuestiones obvias de la inmunosupresión. Sin embargo, lo que nos hemos empezado a dar cuenta es que a lo mejor no es tanto el problema. Hubo una informe, el reporte de que hicieron en China de los 18 pacientes, donde la mitad de los pacientes eran en seguimiento y bueno, son los que tuvieron problemas, pero la realidad de las cosas es que nosotros con el grupo de pacientes que tenemos en una población que tiene todo el riesgo para desarrollar una enfermedad mucho más agresiva como se había venido vertiendo, obesidad, hipertensión, incluso edad, fumadores, etcétera, y ahora los pacientes que tienen cáncer, pues nosotros hasta el día, por eso me llama la atención que hasta el día 45, 46 no teníamos ningún paciente y de los amigos que yo preguntaba, pues prácticamente no lo veíamos. A lo mejor es cuestión de tiempo y se empieza a disparar en un poco tiempo, en un tiempo cercano y se empieza a disparar esta cifra, pero cuando menos hasta este momento no nos llamaba la atención que no tuviéramos tantos. Muchos de los tratamientos que se están buscando ahora, de hecho queremos arrancar aquí un protocolo con drogas inmunosupresoras y proponerlo, es que precisamente lo que se está viendo es que la tormenta de citocinas, lo que está viendo es que a lo mejor la inmunosupresión en algún grupo de pacientes les da cierta ventaja para que se puedan infectar, sí, pero su respuesta inmunológica no es tan violenta y probablemente no tiene ese proceso inflamatorio agudo que los pone en riesgo del problema trombótico y el problema respiratorio. Entonces, digo, son datos que empiezan a vertirse, datos que empiezan a dar algunas partes en el mundo y todo el grupo oncológico, creo que nosotros estamos haciendo un reporte, a ver si lo podemos sacar en publicaciones y a ver si tú nos ayudas también en la revisión, Paquito, porque queremos hacer una revisión de lo que estamos haciendo al respecto y como que es el COVID y el cáncer para oncólogos, algo así queremos hacer la revisión, porque es lo que estamos viendo y los pacientes que se presentaron aquí, pues son los pacientes que menos hubiéramos pensado que lo iban a tener. Entonces, pues resulta interesante. A ver si ahorita que está la convocatoria de CONACYT podemos meter algún protocolo, podemos hacer algo. Estamos viendo con la gente de salud pública si podemos trabajar con algún proyecto. Y, en fin, estamos tratando de contribuir en la medida de nuestras posibilidades, ver si podemos hacer algo. Cuando menos esta idea que tienen algunos oncólogos ya de hacer un registro de cáncer y pacientes con COVID es una muy buena idea. Creo que esas iniciativas son bienvenidas. Nosotros la queríamos hacer aquí específicamente en la Ciudad de México con varios hospitales. Vamos a ver si podemos hacerlo, si hay participación del grupo, porque la Ciudad de México es la ciudad que más COVID tiene. Entonces queríamos ver cuántos tenían en otros hospitales y lo que nos hemos enterado es que por ahí hay 1 o 2 pacientes en otros hospitales, pero son privados los que han tenido COVID con alguna enfermedad hematológica, sobre todo mieloma, que nosotros también tenemos aquí en mieloma también. Entonces, más o menos es lo que queremos hacer. Creo que la comunidad científica y en este caso la comunidad oncológica hemos trabajado y creo que ha habido una participación increíble de cooperación y solidaridad para diferentes instituciones. Y un dato que es triste de reconocer es que nuestra capacidad sanitaria, tenemos que hacer un buen análisis para saber en lo sucesivo, pues también plantearle qué fue los errores y lo que tuvimos, lo que planteamos para que nuestra Secretaría de Salud creo que pueda tener una mejor respuesta y un mejor apoyo en el futuro. Y creo que esto ha llamado la atención para todas estas deficiencias que hemos tenido, que han salido por muchos videos. No es todo el país, por supuesto, es algunos hospitales, pero buenos hospitales finalmente han sufrido esos daños. Y creo que esto también nos va a ayudar mucho a reforzar el sistema de salud nacional. Desafortunadamente, con estas medidas, pues no sería lo idóneo, pero al final creo que el sistema de salud nacional va a salir fortalecido por muchas de estas deficiencias que se han demostrado y que yo espero que se puedan fortalecer. Pues creo que todo el mundo nos debemos de mantener en comunicación. Creo que ahora más que nunca sabemos que las redes sociales en estos chats ya llegaron para quedarse. Creo que ahora estamos aprendiendo que las videoconferencias y sobre todo mucho de lo que tú has planteado en esta red, por lo cual te felicito, Paco, creo que en lo sucesivo va a fortalecerse también mucho. Y creo que ahora con estos sistemas de comunicación también nos facilitan tiempo y horarios y creo que esto va a ser muy
muy benéfico para la comunidad oncológica en los años que vienen.